muy importante lo que ha mostrado o empieza a mostrar ya desde ayer esta organización Data Cívica. Es un esfuerzo que han realizado muy importante, esta iniciativa ciudadana que pone nombres y apellidos a los más de 32,000 ciudadanos que el gobierno federal tiene catalogados como desaparecidos o extraviados. Y bueno, pues ayer se presentó precisamente este muy importante ejercicio y yo le agradezco mucho esta mañana pues que podamos hablar del tema pues a uno de los promotores y organizadores precisamente de esta tarea, José Merino, politólogo del CIDE y cofundador de Data Cívica, pues con este tema de la plataforma para dar nombre y rostro a estos desaparecidos por miles en México. Gracias por estar aquí, José. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Cuéntanos, José, ¿cómo es que surge la idea? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que está hoy a disposición de la sociedad mexicana? Pues mira, desde que fundamos Data Cívica, el tema de ponerle nombre a los desaparecidos nos pareció un tema prioritario. Y esto fue hace 2 años. Intentamos varias formas de hacerlo y la verdad es que fracasamos repetidamente. Hasta que se nos ocurrió reconstruir los nombres a partir de la propia funcionalidad de la plataforma del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en donde si tú, por ejemplo, buscas, digamos, Carlos, te despliega todos los casos de personas desaparecidas que se llaman Carlos, sin darte el nombre. Y lo mismo hace con apellidos y en fin. Entonces, pues una intuición, digamos, como muy básica era decir, pues podemos buscar nombres, apellidos, y a partir de los atributos del caso, como municipio, fecha, edad, sexo, podemos reconstruir el nombre. Evidentemente, pues la cantidad de nombres que se te pueden ocurrir no es mucha, ni sería exhaustiva de todas las posibles combinaciones de nombres y apellidos en el país. Entonces, usamos la base de datos de beneficiarios de Cedesol, que es la base de datos con nombres más grande que hay en México, y a partir de esta base construimos un diccionario de nombres y apellidos y hicimos una serie de búsquedas simuladas en el registro. En total descargamos 18,000 bases de datos, que son como la totalidad de nombres y apellidos, y a partir de estas 18,000 bases de datos reconstruimos los nombres, y una vez que ya teníamos los nombres completos, volvimos a buscarlos en el registro para asegurarnos que estaban bien y que estas personas efectivamente estaban en el registro. Y bueno, logramos reconstruir los nombres de 31,968 personas desaparecidas en el país. Únicamente no logramos hacer lo mismo con 309 casos. Y esta base de datos, construimos una página en donde puede ser explorada y consultada, en donde además las personas pueden subir una imagen, si es que tienen una imagen de la persona desaparecida, y en donde cualquier persona puede descargar la base de datos completa. Pues importante el ejercicio. Bueno, es una tarea laboriosa, digámoslo así. Les tomó un buen rato de tiempo, supongo, algunos meses por lo menos. 4 meses, 10 4 personas, meses. ¿no? O sea, ahora, es importante decir, estos nombres existen y evidentemente las autoridades los tienen, ¿no? Uh-huh. La respuesta que nos dieron era, como no están obligados a publicarlos, pues no los publicaban, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tuvimos que hacer todo este trayecto para poder reconstruir unos nombres que el gobierno pudo haber publicado en cualquier momento sin ningún costo ni problema, ¿no? José Merino, bueno, déjame tratar de interpretar, dirán las autoridades que no se pueden dar a conocer nombres y apellidos para reservar, para proteger, ¿acaso datos personales? Pues podrán decir eso, pero eso en realidad no se sostiene. Muchas procuradurías estatales publican nombres de desaparecidos justamente con el propósito de localizarlos. Sí. La propia Suprema Corte de Justicia mandó que se publicaran los nombres de personas desaparecidas del Fuero Federal. Y si tú entras a la PGR, de hecho puedes acceder a la base de datos del Fuero Federal con nombres. Entonces lo que ya existe en un registro público es público. La propia nueva ley que se aprobó en el Congreso señala explícitamente que deben publicarse los datos que ayuden a la localización de las personas. Evidentemente el nombre y la fotografía pues son dos atributos que ayudan a localizar a personas desaparecidas.
¿De qué manera, José Merino, déjame empujarte a analizar el asunto, de qué manera este universo de datos, este banco de datos que han logrado desarrollar en estos últimos meses y que le pone nombre y apellido al número de miles de desaparecidos que reconoce el propio gobierno federal que existen, cómo puede ayudar el conocer los nombres y apellidos precisamente en las tareas de búsqueda, en las tareas de identificación? ¿Hacia dónde puede conducir el conocimiento público ahora de esto? Pues mira, en realidad es un primer paso hacia un trayecto mucho más largo de construcción de verdad, justicia y memoria en este país. Más allá de poder transformar renglones en personas que ya, digamos, de suyo nos parece importante, a partir de los nombres puedes hacer ejercicios que antes no podías. Por ejemplo, cada que se actualiza el registro de personas extraviadas y desaparecidas, hay observaciones que entran y hay observaciones que salen. Las observaciones que salen solo pueden salir porque la persona fue encontrada viva, porque la persona fue encontrada muerta o porque se configuró un nuevo delito, ¿no? Por ejemplo, secuestro. Antes de tener los nombres, hacer el seguimiento de estos casos era imposible. Segundo, podemos depurar la base de datos y tener una base de datos mucho más limpia. No solo porque hay casos que se repiten, sino porque claramente hay casos que ya no tendrían que estar en la base de datos. Y tercero, organizaciones locales han documentado muchos casos de manera bastante exhaustiva de personas desaparecidas que no existen en el registro hoy. ¿Y cómo sabemos que no están en el registro hoy? Gracias a que tenemos los nombres. Entonces lo que sigue es un ejercicio igualmente exhaustivo de poder cruzar los datos de organizaciones locales con los datos que están consignados en el registro y a partir de eso, ahora sí hacer una estimación de la magnitud del problema de desapariciones en el país. Pues es un primer paso muy importante, José Merino, sin la menor duda. Yo te agradezco mucho que nos cuentes de esto para las personas que nos están escuchando en este momento en vivo, a dónde acuden, cuál es la dirección, cómo accesar a este universo de información. Mira, la dirección es personasdesaparecidas.org.mx y lo pueden navegar y acceder tanto en su computadora como en el teléfono celular. Para nosotros era muy importante que funcionara en teléfono celular pues para que tuviera mucho más penetración y personas pudieran explorarlo. Y además, en caso de que tengan la imagen, por ejemplo, de alguna de las personas desaparecidas, que la puedan subir ahí mismo. Pues José Merino, estemos en contacto, si me lo permites. Te aprecio muchísimo que nos tomes la comunicación esta mañana para hablar de este esfuerzo, de esto que se da a conocer, del alcance y de la importancia que tiene. Gracias por estar aquí. Buenos días y un abrazo. Al contrario, te agradezco mucho. Un abrazo. Igualmente para ti, gracias a José Merino, que bueno, pues están platicando y hablando precisamente de esta plataforma de data cívica que da nombre y apellido a las más de 32,000 personas que son catalogadas como desaparecidas en nuestro país. Más temprano le presentamos el testimonio, a ver si tenemos ahí, Javi, que presentamos en el resumen de Bertila Beltrán Cabanillas, madre de Cruz Alejandra Peña Beltrán, que habló precisamente pues de su situación y de cómo las familias han peleado porque aparezcan los nombres precisamente en los registros para contribuir, para ayudar en la búsqueda de estas miles de personas desaparecidas. Esto fue parte de lo que dijo en la presentación del día de ayer. Alejandra, yo siempre peleé desde el principio porque mi hija apareciera con su nombre, con su foto, porque ella se la llevaron junto con una amiguita y al momento de subirla a la base de datos, subieron a las dos. Y a mi hija le pusieron el nombre de Carla y a Carla le pusieron la foto de Carla, le pusieron el nombre de mi hija. Y fue un peregrinar, un pelear con las autoridades para que corrigieran eso. Mi hija apareció el 29 de noviembre del 2016 y mi hija sigue apareciendo en la base de datos como una persona desaparecida.